Hola, bueno, vamos a empezar con tiro oblicuo. Hasta ahora siempre vimos dos clases de movimiento: movimientos horizontales, que pueden ser con movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme variado, o movimientos verticales, ya sea un tiro vertical o una caída libre o la combinación de ambos. Pero la vida es más complicada y siempre habrán visto que hay, por ejemplo, no sé, uno dispara una bala de cañón y lo hace con un cierto ángulo, ¿no? O sea, hace algo así. Acá está el cañón, la bala saliendo, acá yo estoy mirando, esta es la gravedad, elegí un eje Y para arriba y un eje X para este costado, ¿sí? Y más o menos esto va a describir, después lo vamos a ver bien, va a describir un movimiento parabólico. No es muy difícil de ver, pueden agarrar, por ejemplo, algo en sus casas y tirarlo. No se va a ver bien acá en el video, pero a ver si me sale. No sé si notan. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Bueno, si fuera en cámara lenta, ven que hace esto. Y eso es una parábola. Ahora lo vamos a ver, se van a notar enseguida las ecuaciones. ¿Por qué? Porque la gravedad solo, si no hay viento, no hay nada, no hay nada empujando, salvo el momento inicial del disparo, después esto está en el aire y no le ejerce nadie ninguna fuerza, nada, está solito. Entonces solo vamos a tener una aceleración de gravedad en la dirección vertical. Si yo la velocidad la descompongo como un vector, la componente en x no tiene ninguna aceleración. Si no tiene ninguna aceleración, que es un mru. En cambio, la componente y de la velocidad sube y baja. ¿Y por qué sube y baja? Porque hay una aceleración de g que lo está moviendo, es un mrv. Entonces el tiro oblicuo, que es lo que se llama esto, que tiene un cierto ángulo de disparo alfa, es un tiro oblicuo y es una combinación de dos movimientos: un movimiento mru en la dirección de x, que es lo que ya sabíamos de antes, más un mrv, ojo acá hay un cuadrado, en la dirección de y. Son las mismas ecuaciones que venimos usando antes, nada más que hice una aclaración importante. Fíjense que ahora la descompongo en b0x y b0y, porque las componentes de la velocidad en cada dirección no tienen por qué ser la misma. De hecho, en general son diferentes, salvo para un ángulo muy particular de 45 grados. Entonces, con esto ya en principio podemos arrancar, pero ustedes saben que las cosas a veces no vienen tan puras como uno cree, y la velocidad en general muchas veces se da en módulo, porque es un vector. O sea, un vector tiene un módulo, tiene una dirección, tiene un sentido. Entonces, es bueno recordar esto, ¿no? Acá hay una velocidad que apunta en la misma dirección que la trayectoria al principio. Esto forma un ángulo alfa, o sea, esto me forma un triángulo rectángulo con un ángulo alfa cuyo lado opuesto al ángulo es BI y lado adyacente, miren mi dedo que se mueve, BX. Recordando la vieja y querida SOHCAHTOA, seno del ángulo es el lado opuesto al ángulo, opuesto pues está enfrentado, dividido la hipotenusa. Coseno de alfa va a ser el lado adyacente, adyacente significa pegado, dividido la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el lado opuesto y el lado adyacente. Bueno, aplicando estas fórmulas, ahí tengo la relación entre Bx y By. Esto es básicamente las fórmulas que necesitamos para describir todas estas. Son las que necesitamos para describir un tiro oblicuo.
Entonces podemos dar un primer ejemplo de cómo podría ser esto. Bueno, tenemos una bala de cañón que sale con una velocidad inicial en módulo de 10 metros por segundo. La gravedad por comodidad vamos a tomar 10 metros por segundo al cuadrado, módulo, para que no haya dudas. La altura inicial va a ser 0. Y el ángulo de tiro, no sé, pongámosle, por decir algo, 20 grados. La pregunta es, ¿cuál es el alcance del disparo? La pregunta es, ¿cuál es el alcance del disparo? Claro, pregunta número 1, ¿qué es el alcance del disparo? Bueno, cuando tiramos, la distancia del punto que sale desde el piso al que llega a la misma altura en el piso, eso es el alcance. Por ejemplo, si esta bala sale de acá, vuela y cae 1 kilómetro más acá en X, eso es el alcance. No confundan con la altura máxima. La altura máxima, no sé, hay que calcularla también, pero no es el alcance máximo. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el alcance del disparo? Entonces, lo que necesitamos saber son las alturas finales iniciales. ¿O no? No. Necesitamos saber es cuándo vuelve a tocar el piso. Entonces, por ahí lo que entonces, si miro la fórmula acá, bueno, ¿cuándo vuelve a tocar el piso? Y va a transcurrir un cierto tiempo. Pero ¿cuál es ese tiempo? Y es el tiempo que fue de la altura 0 hasta que volvió hasta la altura 0. Ah, bien. Entonces, si yo acá pongo 0, igualo todo esto de acá, y 0 es dato, B0 es dato, la gravedad es dato, lo único que me queda por despejar es el tiempo que transcurrió. Entonces, si yo sé el tiempo que transcurrió, pues puedo volver a esta fórmula y ver cuál es la posición final en X cuando toca el piso otra vez. Entonces, hagamos eso. Entonces, vamos a poner I final es I0 más B0 I por T menos T inicial más un medio de G por T menos T0 al cuadrado. La condición de alcance es que I final sea 0. Esa es la condición de alcance en este caso. Entonces, 0 igual a 0 más 10 metros por segundo seno de 20. Vamos a hacer un detallecito que hacemos siempre, es poner T0 igual a 0. Entonces me queda T menos un medio de 10 metros por segundo al cuadrado por T al cuadrado. Bueno, es algo que ya con Ariel y con Vicky y con Darío practicaron los videos. De acá hay que despejar T. Hay dos caminos, la cuadrática o avivarse, se puede sacar del factor común T. Entonces nos va a quedar. Voy a sacar varias cosas del factor común. Voy a sacar todo lo que se repita. Fíjense. 10 metros por segundo se repiten los dos. Y T se repite en los dos. Entonces, 10 metros por segundo por T es factor común. ¿Sí? Porque está acá, tengo un 10 metros por segundo y un T. Y acá tengo un 10 metros por segundo cuadrado, pero me quedo con un solo segundo y con un solo T. Y en el corchete pongo todo lo que no sea 10 metros por segundo. Entonces me queda seno de 20
menos 1/2 de t. Dividido al segundo, perdón. ¿Sí? Fíjense, en el primer término lo que sobraba era el seno de 20, lo puse acá. En el otro término sobraba el 1/2, un t y un segundo. Esto es mucho más fácil que hacer la cuadrática, por eso ya, para que esto dé 0 hay dos posibilidades. O t vale 0 o t vale 2 veces el seno de 20. Esto. Bueno, voy a usar la calculadora porque no sé cuánto vale seno de 20. Ya estoy mirando la pantalla porque la tengo acá en la compu. Pongo seno de 20, hay que acordarse ponerlo en grados. Seno de 20 da 0,342 multiplicado por 2 da 0,68 4 segundos. Bueno, y con esto ahora ya sé el alcance. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es ir y reemplazar en la fórmula de x. El x0, como yo elegí el sistema de referencia del tiro, es 0, ¿no? Lo puse acá a propósito para hacer la cuenta más fácil. Entonces ahora reemplazo acá va a ir un 0, acá va a ir 10 metros por segundo por coseno de 20, porque es la componente x, y acá el tiempo que tardó, y ya está. Esa posición que tengo es el alcance. Lo escribo para que les quede. Y ahí hacen la cuenta y despejan el alcance. Siguiente pregunta, y se las dejo picando para el próximo video, es: ¿cuánto vale la altura máxima? Bueno, hay que hacer lo mismo, hay que sacar el tiempo que tarda en subir y con eso despejar la altura. Pero ahora las fórmulas que tengo que usar son estas dos. Es como el problema de tiro vertical de antes. Cuando llega a la altura máxima en I, la velocidad en I, no en total, la velocidad en I es 0. Entonces, esta de acá va a dar 0, esta la tengo y despejo el tiempo. Una vez que tengo el tiempo, voy y despejo arriba. Después vamos a hacer algún ejemplo de esto, pero bueno, corto acá. Hasta luego.